El Foro Social de Marchena ha organizado un nuevo encuentro, en este caso para hablar y debatir sobre la renta básica de las personas iguales, un concepto que desde la plataforma andaluza creada en 2011 para su defensa debe de reunir una serie de características fundamentales: ser individual, universal y sin condición o contraprestación. Los defensores de esta idea aseguran que es factible y sostenible llevarla a cabo. Pues en realidad lo que estamos hablando es de un concepto, estamos hablando de un derecho que tenemos que conquistar. Se trataría de, ante la situación emergente que estamos viviendo y que en Andalucía, así de datos económicos, vivimos unas 8 millones de personas y de las cuales 1 millón de andaluzas vivimos por debajo del umbral de la pobreza o estamos en riesgo de exclusión social. Me parece que las prestaciones sociales, o nos parece que no son suficientes para atender la necesidad emergente que hay, ¿no? Estamos hablando de un derecho que se trataría de una cuantía monetaria y con una serie de características, ¿no? La percibirías de manera individual, tú por el simple hecho de ser persona, no habría ningún motivo de exclusión, es decir, sería universal para todo el mundo, sin ningún tipo de condición, a cambio de, parece que cuando vamos a recibir algún tipo de prestación social tenemos que hacer algo a cambio, como si la culpa fuese nuestra, y además sería una cuantía que nos permitiera vivir dignamente, y estamos hablando al menos una cuantía igual al umbral de la pobreza, que según datos del año pasado estamos hablando de unos 650 euros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que por lo menos todo el mundo tengamos las necesidades básicas cubiertas. Con eso me refiero a poder tener una vivienda, a poder pagar el agua, a poder pagar la luz y a poder comer por lo menos 3 veces al día. La plataforma andaluza por la renta básica de las iguales surge en el 2011, lo componemos personas, grupos, colectivos sociales que nos preocupan muy mucho la exclusión social, la pobreza, el empobrecimiento, y que somos gente muy diversa de Andalucía, que intentamos plantear otras alternativas, que ya estamos haciendo cosas en nuestros barrios o en nuestros pueblos, que la propuesta nos llega a través precisamente de esas reflexiones de las compañeras de la Asamblea de Paradas de Gasteiz en los años 80, y que compartimos esta mirada de tenemos que encontrar salidas a esto, y surge precisamente, primero, para informar a la gente de que tenemos que pelear y conquistar este derecho. Segundo, para denunciar la realidad social que sufrimos en Andalucía, y no solo, pero como vivimos en Andalucía, pues la conocemos de primera mano. Y tercero, para intentar ir generando una red de gente que conozca la propuesta y que en sus barrios y en sus pueblos sean capaces de explicarle a la gente de lo que estamos hablando. El concepto de renta básica no es nuevo y su defensa es pública desde los años 80. A pesar de esta lucha, se añade que sigue sin haber voluntad política para conseguirlo. De contar con ella, sus defensores aseguran que no tendríamos que estar sometidos a condiciones laborales indignas. Se viene hablando desde los años 80, a partir de una experiencia de asamblea de desempleadas en Vitoria-Gasteiz, no es algo nuevo. Lo que pasa es que, claro, la realidad es tan acuciante, tan emergente de necesidades que parece que está de moda, ¿no? Y últimamente nos llaman de un montón de sitios para poder formar a la gente, para poder debatir sobre el concepto. Y ahora mismo, bueno, en el Estatuto de Autonomía se reconoce el derecho de todas las andaluzas a una renta básica, pero realmente no se ha llevado a la práctica, ¿no? Hay una falta de voluntad política de realmente implementar eso. Sí que ha habido mejoras en cuanto a algunas prestaciones, por ejemplo, el salario social sí que se ha mejorado un poquito, pero si no tienen las 4 características que os decía antes, individual, universal, incondicional, no estamos hablando de renta básica, estamos hablando de otras cosas. Si miramos situaciones de cómo está el mercado laboral, sabemos que hoy en día el mercado laboral no es garantía de que cubran las necesidades básicas. Tenemos que tener 2, 3, 4 curros para poder intentar sobrevivir y llegar al final de mes. Lo que posibilita la renta básica es no tener que someternos a condiciones laborales indignas, ¿no? Que tú tienes el poder de poder negociar en condiciones de igualdad con el empresario o la empresaria de turno. Eso por un lado. Además de que estaríamos hablando de un proceso que hay que pelearlo en la calle, al igual que hemos peleado una vivienda para todo el mundo, una sanidad para todo el mundo, una educación para todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de un derecho. Pero, ¿se trata de una utopía o es viable que nuestro sistema económico actual pueda sustentar que todo el mundo tenga una pensión mínima de 650 euros?
Se puede sustentar en la medida que seamos capaces de debatirlo en los barrios, de debatirlo en los pueblos, de presionar a las instituciones y a los responsables que están ahí de que eso es posible y eso es viable. Lo que pasa es que hay unos intereses políticos que van y caminan hacia otro lado. Cuando se plantean los recortes nunca se plantean, por ejemplo, para lo militar, nunca se plantean, por ejemplo, con la Iglesia. Los impuestos, sabemos que los ciudadanos pagamos el 21% de alimentos que son básicos, leche, agua, aceite, mientras que la gente que más tiene paga un 1%, ¿no? Entonces tenemos que pensar en otras políticas fiscales, tenemos que pensar en perseguir los paraísos fiscales, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, siempre nos gusta hablar de renta básica no como la propuesta, sino como una propuesta más que tiene que ir acompañada de otras medidas, ¿no? Empleo y trabajo son términos fundamentales que hay que diferenciar para entender esta propuesta de renta básica. Este esquema lo que visualiza es de dónde estamos y hacia dónde caminamos. Y para poder entender el concepto de renta básica hay dos cosas que hay que entenderlas muy claras, que una cosa es el empleo y otra cosa es el trabajo. Es decir, el trabajo es cualquier actividad humana desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El empleo es cuando nosotras vendemos la fuerza de trabajo a algún empresario o empresaria. ¿Qué pasa? Que se ha reconocido y se ha visualizado aquello que es productivo monetariamente. Es decir, para que podamos salir al mercado laboral hay otra gente que tiene que sostener la limpieza, el orden, la alimentación de los hogares. Y esos son los trabajos invisibles que también están produciendo riqueza, pero que no se reconocen económicamente, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente es el camino de dónde venimos y hacia dónde nos gustaría llegar, ¿no? Y sobre eso vamos a estar aquí compartiendo con la gente. El Foro Social de Marchena invita a todos los interesados a participar en una nueva charla que tendrá lugar el viernes 24 de marzo, también en el Salón Rey a las 7 de la tarde y que impartirá la marchenera Teresa Duarte Atoche para hablar sobre la crisis económica y alternativas posibles para su salida.